Bienvenidos entonces a este nuevo video tutorial en matemáticas, donde ahora vamos a resolver ejercicios de formas proposicionales. Ya en un video anterior conocimos lo que son las tautologías, la contradicción y la contingencia. Vamos ahora a poner en práctica aquellos conocimientos, ¿no? Bien, veamos entonces con el primer ejercicio. Dice, determine si las siguientes formas proposicionales son tautologías, contradicción o contingencia. Literal A, negación de P y negación de R, implica A, negación de P o negación de R. Literal B, P implica negación de Q, implica a negación de Q implica a P. Literal C, P implica Q y Q implica a negación de R, todo eso implica P implica a no R. Literal D, P o negación de Q y S implican a P y S. Literal E, P implica Q y P implica R. Bicondicional, P implica a Q y R. Bien, vamos a trabajar estas 5 formas proposicionales, ¿verdad? Ya son formas proposicionales porque aquí, como podemos ver, tenemos la combinación de lo que son variables proposicionales con los operadores lógicos. Entonces, cada una de estas es una forma proposicional. Vamos a ver su solución. Para resolverlo, vamos a elaborar una tabla de verdad con cada una de las formas proposicionales y vamos a determinar a qué forma proposicional corresponde. Bien, empecemos con el literal A. En el literal A tenemos negación de P y negación de R, entonces negación de P o negación de R. En un video anterior yo les había indicado que para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿verdad? Podíamos escribir, como lo hemos hecho en los videos anteriores, ¿no? Hemos escrito negación de P, hemos escrito negación de R, y luego, ¿verdad? Hemos hecho negación de P, conjunción, negación de R, luego hemos hecho negación de P o negación de R, y finalmente el condicional entre todos. Sin embargo, esta tabla es diferente. Esta tabla es simplemente, hemos expandido la expresión. En lugar de estar haciendo cada una por separado, hemos expandido la forma proposicional, ¿verdad? La hemos expandido y vamos a ver cómo resolvemos esto, que de repente va a ser, es un nuevo método, ¿no? Que para nosotros va a ser un nuevo método y vamos a ver qué tan práctico puede ser. Si es que les resulta útil, pues enhorabuena, ¿verdad? Y si no les resulta útil, siempre podemos volver al método anterior. Bien, vamos a completar esta tabla y para eso me voy a ayudar, que voy a tener que minimizar esto de aquí. Vamos a ampliarle un poquito. Vamos a llenar la tabla. Recordemos, tenemos dos variables proposicionales, P, R, las dos variables proposicionales. Entonces, 4 combinaciones. P es la primera en orden alfabético, vamos a llenarla de 2 en 2, como está negado, comenzamos con verdadero, 2 verdaderos, ¿verdad? Y 2 falsos. Negación de R, ¿verdad? La vamos a llenar ahora también de 1 en 1, y como está negado, vamos a empezar con un verdadero y un falso. Muy bien. Acá tengo negación de P. Creo que podemos hacer una copia y pega aquí. Y acá tenemos negación de R. Otra vez así mismo vamos a copiar. Y fíjense, aquí voy a resolver la conjunción. Esta conjunción primerita la voy a resolver aquí. La conjunción entre estas dos. ¿Cuándo la conjunción era verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Es decir, aquí es verdadero. Por acá tengo un falso, esto es falso. Acá tengo un falso, esto es falso. Tengo falsos, esto es falso. Acá voy, ahora ya resolví esta conjunción. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer esta disyunción inclusiva. Y la voy a resolver aquí, la voy a poner en esta columna. Ahora, esta columna que ya resolví, vamos a ponerle un color, este color turquesa. Y a estas también que voy a resolver ahorita, les voy a poner este mismo color turquesa. Disyunción inclusiva, solamente es falsa cuando ambas son falsas. Aquí ambas son falsas, aquí será falsa. En los demás casos, pues, será verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Ajá, ya resolví la disyunción inclusiva. ¿Qué me falta hacer ahora? Ya resolví este primer paréntesis, ya resolví este segundo paréntesis, me falta ahora resolver este condicional. A este condicional, este resultado lo voy a poner con rojo.
¿Y cómo voy, entre quiénes voy a operar para resolver este condicional? Pues voy a operar entre estos dos que los tengo con el color turquesa. Cuando el condicional es verdadero, o bueno, el condicional tiene una solución, una respuesta diferente que es el falso, cuando un verdadero me implica a un falso, ¿verdad? Sabiendo que este es el antecedente y que este es el consecuente, el único valor donde tenemos un verdadero en el antecedente es aquí. Y este verdadero está implicando a un verdadero. Verdadero implica verdadero, eso me da verdadero. Por lo demás, tengo falso en el antecedente. Entonces aquí ni siquiera lo pienso. Todos son verdaderos. Aquí, aquí y acá es verdadero. Y con eso ya he encontrado la tabla de verdad de esta forma proposicional. ¿Y cuál es su tabla de verdad? Que todos son verdaderos. Ajá. Entonces, si todos son verdaderos, ¿qué tipo de forma proposicional es esta? Como todos los resultados me dieron verdaderos, se trata de una tautología. En este caso, esta forma proposicional es una tautología. Muy bien, ahora vamos a utilizar este mismo método para resolver estos 5 literales. Vamos a ver el literal, el siguiente literal, que es el literal B. Muy bien, vámonos ahora al literal B. El literal B dice, P implica a negación de Q y eso implica a negación de Q implica a P. Muy bien, vamos a llenar nuevamente las tablas. Tenemos dos variables, P y Q, por lo tanto vamos a tener 4 combinaciones y entonces vamos a llenar P, va a cambiar de 2 en 2 y como no está negada, vamos a comenzar con 2 falsas y 2 verdaderas. Luego, negación de Q. Como Q está negada, entonces vamos a empezar con un verdadero, un falso, cambiará de uno en uno, un verdadero, un falso. Como aquí también tengo negación de Q, lo que vamos a hacer simplemente es copiar y pegar. Y acá también tengo P, entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar. Ahora, ¿qué tengo que resolver? Lo primero es resolver este condicional que está aquí. Lo vamos a resolver en esta columna. Ajá. Y vamos a poner ese resultado, vamos a poner como es nuestra costumbre, vamos a ponerlo con el color turquesa. Vamos a dejar este también con color turquesa. Y el resultado final estará con rojo. Bien, vamos a encontrar entonces el condicional. Cuando habíamos dicho que el condicional es falso, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí vamos a obtener como resultado un falso. Entonces le pongo falso. Todo lo demás es verdadero. Así funciona el condicional. Solo obtengo un falso cuando tengo antecedente verdadero y consecuente falso. Y ya está. Muy bien, ahora voy a hacer este otro condicional entre estos dos, ¿verdad? Porque aquí está el paréntesis, ¿no? Aquí voy a resolver este condicional. Nuevamente, cuando el condicional es falso solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. O sea, aquí este es falso. En todos los demás casos es verdadero. No hay más casos en el cual tenga antecedente verdadero y consecuente falso. Solo aquí. Muy bien, ya resolví entonces este primer paréntesis y este segundo paréntesis. Ahora me falta hacer el condicional entre los dos. Es decir, voy a hacer el condicional entre estos dos que están con turquesa y ese resultado lo voy a poner aquí y este va a ser el resultado de la tabla. Nuevamente tengo un condicional. ¿Cuándo el condicional es falso? El condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo allí, en ningún otro caso más. Y resulta que aquí sí tengo, en este caso, este es falso. En los demás tengo verdadero, 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 falso, verdadero. En todos los demás no sucede. Por lo tanto, todos los demás son verdaderos. Ahora que ya lo hemos resuelto, ¿qué nos quedó? Nos quedó que tenemos, no todos son falsos, ni todos son verdaderos. Cuando no todos son falsos ni todos son verdaderos, entonces se trata de una contingencia. Significa entonces que nuestro ejercicio de literal B se trata de una contingencia. Vamos a ver ahora entonces el literal C. Vámonos al literal C. Muy bien. Ahora, para resolver este nuevo ejercicio literal C, ¿verdad? Vamos a tener en este caso, ¿cuántas combinaciones? Vamos a tenemos 3 variables proposicional PQR, por lo tanto vamos a tener en combinaciones, vamos a tener 8 combinaciones. Y vamos a llenar nuestra tabla, lo primerito. Entonces, P va a cambiar
de 4 en 4, es la primera, y vamos a tener, como no está negado, primero tendremos 4 falsos y luego los 4 verdaderos. Q va a cambiar de 2 en 2, como no está negado, tendremos 2 falsos, 2 verdaderos, hasta terminar la tabla. Acá tenemos otra vez Q, la podemos copiar, para no tener que escribirla nuevamente. Por acá también tenemos P, así que vamos a copiar nuevamente esta P de aquí, la vamos a poner por acá. Y nos falta llenar esta columna de negación de R. R va a cambiar de 1 en 1 y como está negado empezaremos con un verdadero. Y pondremos un verdadero, un falso, ¿no? Hasta terminar la tabla. Como al final también tenemos negación de R, entonces vamos a copiarla nada más y la pegamos. Y ahí está. Completa nuestra tabla. Lo primero que vamos a hacer será resolver este condicional. Vamos a resolver este condicional y en este caso vamos a ponerle un color verdecito. Recordemos, cuando el condicional es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Aquí en estos dos casos, este condicional va a ser falso. En todos los demás casos, el condicional va a ser verdadero. Solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, allí será falso. Entonces, acá vamos a tener un verdadero, 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 verdadero. Muy bien, ya hemos resuelto este condicional. Ahora vamos a resolver este otro condicional y este lo vamos a poner acá, que también lo vamos a poner con este mismo color verde. Recordemos, cuando el condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y consecuente falso. Aquí voy a tener un falso. ¿Cuándo más? Acá también, antecedente verdadero, consecuente falso. Aquí tengo un falso. Y en todos los demás casos no se cumple aquello, por lo tanto en todos los demás el condicional tendrá como resultado un verdadero. Listo. ¿Qué más voy a hacer? Ahora voy a hacer la conjunción entre estos dos condicionales. Entre los dos que están con verde voy a hacer la conjunción. Este resultado lo voy a poner con el turquesa, ¿verdad? Vamos a resolver entonces estos dos condicionales. Como es una conjunción, recordemos, la conjunción es verdadera solo cuando los dos son verdaderos. Cualquier otro caso es falso. Ajá. ¿Dónde tenemos que estos son verdaderos? Aquí los dos son verdaderos, acá también y aquí también. Entonces, en estas tres, la conjunción es verdadera. Acá no se cumple. Acá tengo un verdadero y un falso. Por acá tampoco se cumple. Como les decía, aquí no se cumple. Acá tampoco, porque acá tengo un falso y un verdadero, un falso y un verdadero. Entonces, en estas tres voy a tener como resultado falso. La conjunción solo es verdadera cuando ambos son verdaderos, como en este caso. Verdadero aquí, verdadero acá, aquí verdadero. Y en el último caso tengo un verdadero, tengo un falso, es falso. Ajá, y ya resolví la conjunción. Mi siguiente operador, este condicional. Este condicional lo vamos a resolver en esta columna y lo vamos a hacer con el color turquesa. Cuando el condicional es falso. El condicional es falso cuando un verdadero, un antecedente verdadero implica un consecuente falso. Aquí este es falso. Lo mismo por acá. Tengo un antecedente verdadero y un consecuente falso. Aquí tengo un falso. Todos los demás casos en el condicional serán verdaderos. Muy bien. Ahora ya resolví este corchete cuyo resultado está aquí, es la conjunción. Ya resolví el paréntesis cuyo resultado es este condicional. Ahora vamos a resolver la forma proposicional y el resultado es este condicional cuya respuesta va a estar bajo esta columna, ¿verdad? Y la vamos a poner con rojo. Muy bien. Condicional, recordemos, cuando el condicional es falso. Será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente es falso. ¿Dónde ocurre eso? Aquí no. Antecedente verdadero, consecuente falso. Perdón, verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. En ninguno de estos tres. Acá no, porque el antecedente no es verdadero, así que ni lo tomo en cuenta. Por acá, antecedente verdadero, consecuente falso. También es verdadero. Resulta que aquí en ninguno de ellos encontré un falso. En todos ellos obtuvimos verdadero. Verdadero, ¿verdad? Para que sea falso el condicional, debería haber tenido un verdadero, implica un falso. No lo tengo. Recordemos que estamos resolviendo las columnas que están con color turquesa para encontrar esta columna final.
Bueno, hemos encontrado que la columna final son todos ellos verdaderos. Y si todos ellos son verdaderos, significa entonces que se trata de una tautología. Entonces, la forma proposicional de literal C se trata de una tautología. Veamos ahora la forma proposicional del literal D. Tenemos aquí ahora el literal D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar la tabla. ¿Cuántas variables tenemos? PQS, 3 variables, por lo tanto, 8 combinaciones. Ajá. P es la primera en orden alfabético, como no está negada, entonces comenzaremos con falso y tendremos 4 falsos, 4 verdaderos. Luego va negación de Q. Q cambia de 2 en 2. Como está negada, comenzaremos con 2 verdaderos y luego 2 falsos, hasta llenar la tabla, ¿no? Acá tenemos Q. Q va a empezar con 2 falsos, ya que no está negado, y 2 verdaderos, ¿verdad? Ya tenemos Q. Ahora S. S va a cambiar de 1 en 1. Como S no está negado, entonces comenzaremos con un falso. Alternamos falso con verdadero hasta llenar la tabla. Muy bien, P la podemos copiar, porque es la misma P, ¿verdad? Aquí llenamos P. Y finalmente S también la podemos copiar, y vamos a llenar aquí S. Muy bien, aquí hay que hacer la disyunción. Vamos a resolver primero este primer paréntesis. Perdón. Unas pequeñas fallitas técnicas aquí, ¿no? Anda hecho el rebelde. Creo que vamos a cambiarle un poquito vamos a cambiarle mejor el tamaño para poder visualizar toda la pantalla. Ahí está. Bien, entonces, esta disyunción es el resultado de este primer paréntesis. Esta disyunción vamos a ponerla con un color verde, ¿verdad? También tenemos que resolver este otro paréntesis, hacer una conjunción. Este paréntesis lo vamos a poner también con verde. Una vez que hayamos resuelto los paréntesis, se hace la conjunción. Esta conjunción la vamos a poner aquí con turquesa. Y también tenemos que hacer esta conjunción, ¿verdad? Y esta conjunción también la vamos a poner con nuestro color turquesa. Finalmente, lo último, una vez que ya hayamos resuelto el corchete y este paréntesis, lo último que nos queda es este condicional. Y a este condicional final lo vamos a poner con rojo. Muy bien. Vamos a aplicar entonces aquí la disyunción. Recordemos, cuando la disyunción es falsa. La disyunción inclusiva es falsa cuando ambos son falsos. Ambos son falsos aquí, en estos dos resultados. Entonces, aquí la disyunción es falsa. En todos los demás resultados será verdadero. Aquí ponemos verdadero. Muy bien. Por acá, conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Solo cuando los dos son verdaderos. En estos dos casos, los dos son verdaderos. La conjunción es verdadera solo aquí y acá. En todo lo demás, la conjunción sale falso. Llenamos entonces con falso. Ahora tenemos que hacer, ya resolvimos este primer paréntesis y este segundo paréntesis. Ahora hay que hacer la conjunción entre los dos. Hay que poner ese resultado aquí. Como vamos a hacer una conjunción, recordamos, cuando la conjunción es verdadera, cuando ambos son verdaderos. Cualquier otro caso es falso. Veamos en dónde tenemos que ambos sean verdaderos. Aquí no. Acá tengo un falso, acá hay dos falsos, por acá también hay falso, falso, todos ellos hay falsos. Así que la conjunción, si es que hay un falso, la conjunción no puede ser verdadera. Sin embargo, en este último tenemos nosotros dos verdaderos, ¿verdad? Como tenemos dos verdaderos, aquí la conjunción es verdadera. Y por lo tanto, en todo lo demás es falso. Ponemos falso, 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 falso. La conjunción aquí es falsa. Muy bien. ¿Qué más nos falta ahora? Nos falta encontrar la conjunción de esta última columna. ¿Cómo encontramos esta conjunción? Recordemos, cuando la conjunción es falsa, perdón, es verdadera, solo cuando ambos son verdaderos. Es decir, aquí que ambos son verdaderos, acá también que ambos son verdaderos. En todos los demás casos me da falso. Entonces, aquí la conjunción es verdadera y aquí verdadera. En todo lo demás me da falso. La conjunción, si encuentra un falso por allí, al menos un falso, nos dice ese resultado es falso.
Tienen que los dos ser verdaderos para que sea verdadero. Ya tenemos resuelto el corchete, que es esta columna en turquesa. Ya tenemos resuelto el paréntesis, que es esta otra columna en turquesa. Lo que nos falta es hacer el condicional entre ellos dos. ¿Cómo operamos el condicional? El condicional, ¿verdad? Tenemos que, para que sea falso, el antecedente, es decir, el resultado de esta columna, el antecedente debe de ser verdadero y el consecuente, el resultado de esta columna, debe ser falso. ¿En dónde tenemos un falso, un verdadero como antecedente aquí? Solamente en esta última. ¿Y qué pasa en esta última fila? Resulta que el antecedente es verdadero y el consecuente también es verdadero. Como en ambos casos es verdadero, entonces aquí es verdadero. Y por lo tanto no hubo ningún falso. Entonces todas son verdaderas. No hubo ningún falso aquí. ¿Por qué? Porque en ninguna encontré el 10, ¿no? Que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. No hubo en ninguna. Por lo tanto, esta forma proposicional es una tautología, ya que todos sus resultados nos dieron verdaderos. Se trata de una tautología. Muy bien, vámonos entonces ahora al literal, el último literal de este ejercicio, que es el literal E. Bien, ahora tenemos ¿cuántas variables? Tenemos PQR, tenemos 3 variables, ¿verdad? Vamos a llenar entonces su tabla de verdad. Veamos cómo llenamos la tabla de verdad. ¿Tenemos cuántas variables proposicionales? Como tenemos 3 variables, significa entonces que vamos a tener 8 combinaciones. P es la primera en orden alfabético. Como no está negada, empezará con 4 falsos y 4 verdaderos. Q va a cambiar de 2 en 2, como no está negada, tendrá 2 verdaderos y 2 falsos, hasta terminar la tabla. P la podemos copiar, es la misma P, no está negada. Acá también es la misma P. R va a cambiar de 1 en 1, como no está negada, empezaremos con un falso, así lo hemos visto, ¿no? Lo hemos dicho que vamos a empezar siempre con falso a menos que esté negada. Por acá tengo Q, por lo tanto voy a copiar Q, acá tengo R otra vez, voy a utilizar entonces la misma que ya estaba creada para copiarla nada más. Y ahí tengo R. Muy bien, ¿qué es lo primero que hay que resolver por jerarquía? Lo primero es este primer paréntesis. Este primer paréntesis es lo primero. Entonces, este resultado lo voy a poner en esta columna bajo el operador que voy a resolver y lo voy a poner con este color verde. Es lo primero que voy a resolver. Luego voy a hacer también el resultado de este otro paréntesis. P implica R. Entonces aquí en P implica R vamos a poner este resultado también en color verde. Y una vez que ya estén hechos los dos, voy a aplicarle la conjunción, ¿verdad? Y esta conjunción la voy a poner con el color turquesa. Mientras, por este otro lado, lo primero que tengo que hacer será, asimismo, resolver el paréntesis. Entonces aquí voy a hacer la conjunción entre Q y R y voy a poner este resultado aquí. ¿De qué color lo vamos a poner? Vamos a ponerlo de color verde. Luego, cuando ya tenga esta conjunción, entonces voy a hacer el condicional entre P y el paréntesis. Y ese resultado lo voy a poner bajo el operador y lo voy a poner con el color turquesa. Finalmente, como ya tengo el primer corchete y ya tengo también el segundo corchete, lo que voy a hacer es encontrar el bicondicional entre los dos y ese me dará el resultado final y este bicondicional lo vamos a poner con rojo. Ahí está. Empecemos entonces. Vamos a hacer P implica a Q. Cuando el condicional es falso, cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. En estos dos casos, el condicional es falso, aquí y acá. Todos los demás resultados serán verdaderos. Condicional. Condicional es falso cuando antecedente es verdadero, consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. En estos dos de aquí, este condicional será verdad, perdón, al revés, falso. En estos dos será falso y en todo lo demás será verdadero. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer ahora la conjunción para terminar y resolver el primer corchete. Vamos a hacer la conjunción entre los dos paréntesis, es decir, entre las dos columnas que están con verde. Conjunción. La conjunción solo es verdadera cuando ambos son verdaderos. Es decir, en este primer caso, segundo, tercero y cuarto.
Allí la conjunción es verdadera. Y también en el último. Así que ponemos verdadero, 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 verdadero. Aquí tengo falsos, por lo tanto, conjunción falsa. Tengo un falso, conjunción falsa. Tengo falso, conjunción falsa. Acá tengo ambos verdaderos, conjunción verdadera. Ajá, ya resolví el corchete. Ahora vamos con el siguiente. Primero hay que hacer el paréntesis por jerarquía. Tengo aquí un operador conjunción. ¿Cómo aplica el operador conjunción? Recordemos que solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. En esta cuarta fila y en esta octava fila. Solamente allí ambos son verdaderos, por lo tanto solo aquí la conjunción es verdadera. En todos los demás resultados la conjunción me dará falso. Ajá, ahora voy a aplicar, ya resolví el paréntesis, ahora tengo que aplicar el condicional. ¿Entre quién? Entre P y esta conjunción. Entre P y el resultado del paréntesis, que es esta conjunción. Cuando el condicional es falso, cuando el antecedente es verdadero y consecuente falso. En estas tres de aquí, en estas tres y solo en estas tres, el condicional va a ser falso. En todas las demás será verdadero. Aquí donde tengo antecedente verdadero y consecuente falso, en estas tres tengo falso. Todo lo demás para el condicional será verdadero. Muy bien. Ya tengo el resultado del primer corchete y del segundo corchete. Ahora sí puedo aplicar el bicondicional. Cuando el bicondicional es verdadero, cuando los valores de verdad de las variables proposicionales son iguales, entonces el bicondicional es verdadero. Y si son diferentes, ¿qué obtendré por resultado? Si son diferentes, entonces obtendré un falso. ¿Sí? En este primer caso, ¿qué sucede? Ambos son verdaderos, bicondicional verdadero. Son iguales, 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 iguales. Todos los 8 son iguales. Por lo tanto, dado que todos los 8 son iguales, el bicondicional entonces me da como resultado verdadero. ¿Sí? Ahí me da un verdadero. ¿Por qué? Porque son iguales. Supongamos que en vez de bicondicional hubiera tenido una disyunción exclusiva, ¿verdad? Supongamos una disyunción exclusiva. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado que como todos son iguales, la disyunción exclusiva, si son iguales, me devuelve un falso. Todo hubiera sido falso y hubiéramos estado en presencia de una contradicción, porque todo me hubiera quedado falso. Pero no, no era una disyunción exclusiva, es un bicondicional. Y como es un bicondicional, entonces todo me quedó verdadero. Bien, con eso entonces ya hemos determinado los valores de, hemos determinado el tipo de forma proposicional. Si se trataba de una tautología, una contradicción o una contingencia, que es lo que me estaba pidiendo el ejercicio 1 en sus 5 literales. Nos vamos entonces ahora al ejercicio número 2. Bien, veamos ahora el ejercicio 2. Dice, una de las siguientes formas proposicionales es una contingencia. Identifíquela. Y tenemos aquí los literales A, B, C, D y E. Asimismo tenemos nosotros 5 literales. Una de ellas, ¿verdad? Según nos dice el ejercicio, una y solamente una de ellas será una contingencia. Muy bien, vamos a ver cuál de ellas es la contingencia y para eso pues vamos a determinar su tabla de verdad. Una vez más, para determinar su tabla de verdad, para poder llenarla, vamos a salir de pantalla aquí y vamos a trabajarlo de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente, bueno, ya sabemos cómo llenar las tablas de verdad, ¿no? Así que vamos a llenarlas rapidito porque si no el video se va a hacer de muy extenso, ¿no? Acá vamos a llenar con la proposición, con la variable proposicional Q. Muy bien, por acá tenemos otra vez la variable proposicional Q, así que vamos a copiar y pegar nada más. Acá tenemos negación de R, por lo tanto vamos a llenar su tabla, tal como nos indica la regla que nosotros seguimos. Acá tenemos P nuevamente, así que vamos a copiar P. Y por último tenemos negación de R, así que vamos a copiar negación de R. Muy bien, vamos a resolver entonces por jerarquía primero este primer paréntesis. Y este primer paréntesis es un condicional cuyo resultado lo vamos a guardar con verde. Acá tenemos otro paréntesis. Este otro paréntesis también es un condicional y lo vamos a guardar con verde. Una vez que hayamos resuelto los dos paréntesis hay que hacer la conjunción entre ellos.
esa conjunción la vamos a poner con color turquesa. Ya, resuelta la conjunción, ya está hecho el corchete, que es el antecedente del operador principal. Muy bien, luego tenemos que resolver este otro paréntesis, que es el consecuente. Entonces, eso lo vamos a poner como resultado aquí en este signo de la implicación, y los resultados lo vamos a poner con el color turquesa. Por último, una vez que esté todo resuelto, aquí en medio, ¿verdad? Vamos a poner el resultado final con rojo. Bien, nuevamente, la implicación. Ya sabemos que la implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y consecuente falso. Por lo tanto, aquí tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Aquí es falso, falso, verdadero, verdadero. Implicación es falsa solo cuando antecedente es verdadero, consecuente falso. Por lo tanto, aquí verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso. Solamente aquí tenemos antecedente verdadero, consecuente falso. Conjunción. La conjunción vamos a hacerla entre las dos que están con verde. Cuando la conjunción es verdadera, cuando ambos son verdaderos. Si aparece un falso por allí, la conjunción es falsa, ¿no? Esto es verdadero, verdadero, verdadero. Por acá hay un falso, así que esto es falso. Aquí también aparecen falsos. Esto es verdadero y este aquí es falso. Ya tenemos la conjunción entre los dos que están con verde. Ahora, vamos a hacer el condicional entre estos dos de aquí. Cuando el condicional es falso, cuando tenemos antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces aquí es verdadero, 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 verdadero. Aquí es falso. Siguiente verdadero, aquí también falso. Muy bien, ya tenemos entonces el resultado del primer corchete, que está aquí con turquesa, el resultado del segundo corchete, que está aquí con turquesa también. Entre los dos voy a operar con el condicional. Cuando el condicional es falso, cuando tengo que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En este caso, ¿qué voy a obtener como resultado? Verdadero, 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 verdadero y verdadero. En ninguno de ellos tengo aquí un 1 y en la misma fila que sea un 0 acá con turquesa. No hay. En todas tengo verdadero con verdadero o falso con lo que sea. En ninguna tengo verdadero con falso. Por lo tanto, esta forma proposicional es una tautología. ¿Qué me pedía el ejercicio? El ejercicio me pide determine cuál es contingencia. Pues esta no es. Vamos a ver qué pasa con el literal B en todo caso. El literal B. Otra vez, vamos a llenar las tablas aquí rapidito, ¿no? Tenemos acá 4 falsos, 4 verdaderos, ¿verdad? Y vamos mejor, vamos a llenar negación de Q, sería cambia de 2 en 2. Un momentito, que está negado. Y por lo tanto debemos empezar con 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Q lo vamos a llenar a sí mismo de 2 en 2, 2 falsos, empezando con falso porque no está negado. S va a cambiar de 1 en 1, como no está negado, empezamos con un falso. P ya la tenemos, así que podemos copiar el resultado de P, ¿verdad? Y de la misma forma vamos a copiar el resultado de S, la tabla de S. Muy bien, aquí entonces en este primer paréntesis vamos a poner su resultado, lo vamos a poner con verde. Lo mismo en este resultado de este paréntesis también estará con verde. Esta conjunción la vamos a poner con turquesa. Esta conjunción de acá, que es el resultado de este paréntesis, también estará con turquesa. Y finalmente este condicional, que es el resultado final, con rojo. Muy bien. No se puso el rojo, ahora sí. Ya. Entonces vamos a resolver la disyunción. ¿Cuándo la disyunción es falsa? Cuando ambos son falsos. Aquí y acá. Todo lo demás nos da como resultado verdadero. Conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos. Aquí y no me relajo y acá. En todo lo demás nos sale la conjunción falsa. Solo cuando ambos son verdaderos. Si hay un falso por allí, la conjunción falsa. Muy bien, vamos con esta conjunción. La conjunción, si hay un falso, la conjunción es falsa. Entonces aquí, como vemos, estos 3 falsos me van a implicar que estos 3 van a ser falsos. Este falso me dice, no, la conjunción es falsa. Acá tengo 3 falsos, la conjunción va a ser falsa. Por acá si tengo ambos verdaderos, entonces la conjunción verdadera. Luego, ¿qué más tenemos? Acá tenemos, ya resolvimos el primer corchete. Vámonos al último paréntesis, que es esta conjunción.
Conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos, solamente en estos dos. En lo demás tenemos como resultado falso. Condicional. ¿Cuándo el condicional es falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. El único antecedente verdadero es aquí, pero en este caso el consecuente es verdadero, así que aquí también va a ser verdadero. Y todo lo demás es verdadero. Por lo tanto, como me quedó que todo es verdadero, esta se trata de una tautología y no es la contingencia que estamos buscando. Esta es una tautología. Bien, entonces nos vamos ahora al literal C. En este caso, el literal C tiene solamente dos variables proposicionales, ¿no? Su llenado de la tabla, P, va a cambiar de 2 en 2, como está negado, 2 verdaderos, 2 falsos. R va a cambiar de 1 en 1, como está negado, va a ser un verdadero y un falso, ¿no? Y dado que acá también tenemos negación de P, solo copiamos y pegamos. Por acá tenemos negación de R también, copiamos y pegamos. Muy bien, vamos a resolver entonces aquí la tabla de verdad. Este resultado vamos a ponerlo con el color turquesa, igual que acá. Mientras que el resultado final los vamos a dejar con el color rojo. Conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Cuando ambos son verdaderos. Cualquier otro caso es falso. ¿Sí? Aquí hay un falso, acá hay un falso, acá los dos son falsos. Entonces la conjunción es falsa. Disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva solo es falsa cuando ambos son falsos. En todos los demás casos será verdadero. A menos un verdadero por allí, ya nos da verdadero. Condicional. El condicional, ¿cuándo es verdadero? Cuando el antecedente es verdadero, y la única opción de antecedentes verdaderos aquí, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero en este caso, antecedente verdadero y consecuente verdadero. O sea, esta de aquí no me da verdadero, no me da falso, me da verdadero toditos. Por lo tanto, como el resultado final es todo verdadero, se trata de una tautología. Bien, entonces la C tampoco no es nuestra contingencia. Vámonos al literal D. En el literal D, ahora que tenemos que el literal D se trata a sí mismo de un paréntesis implica otro paréntesis, ¿no? Bien, vamos a llenar la tabla, entonces ganar tiempo, dejar llena la tabla. Bien, entonces ahora que ya tenemos completa la tabla, vamos a encontrar los resultados. Condicional. ¿Cuándo es falso? En el 10. Aquí hay 10. Este es falso. Este es el falso. Los demás son verdaderos. Acá que tengo otro condicional. ¿Dónde tengo el 10? Aquí está el 10. Este es falso. Los demás son todos verdaderos. Otra vez condicional. ¿Dónde tengo el 10? Aquí tengo un 10. Entonces este es falso y los demás son verdaderos. Por lo tanto, esta forma proposicional es tautología. No. ¿Por qué no es tautología? Porque hay un falso, porque no todos son verdaderos. Hay un falso. No es tautología. ¿Es contradicción? No. ¿Por qué no es una contradicción? No es una contradicción porque resulta que no todos son falsos. Hay verdaderos. Como no es tautología ni es contradicción, entonces es una contingencia. Esta es la contingencia que habíamos estado buscando. Apareció en el literal D. Bueno, de todos modos vamos a resolver el literal E para ir practicando, ¿no? Como práctica vamos a resolver el literal E. En este caso ya vimos que el anterior, el literal D, era la contingencia, entonces esta no va a ser una contingencia, ¿no? Bien, vamos entonces, lo primero que hacer, vamos a llenar la tabla ya, ¿no? Vamos a completar todos los valores de la tabla. Ahora sí que ya tenemos llena la tabla, vamos a operar. Empezamos. Por jerarquía, primero este paréntesis. P implica Q. Ya sabemos que esto es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y consecuente falso. En estos dos. Para todos los demás, perdón, estoy haciendo al revés. ¿Por qué pongo falso aquí? Perdón. Aquí, entonces, para todo lo demás es verdadero. Aquí estos dos son falsos, ¿verdad? Y estos son verdaderos. Solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el condicional es falso. Todo lo demás me da verdadero. Lo mismo por acá. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en estas dos de aquí será falso.
Todo lo demás, el condicional dice que en cualquier otro caso es verdadero. La conjunción entre estos dos, para que la conjunción sea verdadera, necesito que ambos sean verdaderos, es decir, que no aparezca ningún cero. En estos cuatro no aparece ningún cero, por lo tanto, la conjunción es verdadera. Aquí sí aparece cero en el primero, cero también en el primero, acá aparece cero en el segundo, y aquí los dos son verdaderos, por lo tanto, aquí es verdadero. Como por aquí aparecen ceros, la conjunción es falsa. Aparece un cero por allí y la conjunción es falsa. Bien, vámonos por acá. Tenemos que hacer aquí la conjunción entre estos dos. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Solo cuando ambos son verdaderos, es decir, en estos dos. Allí la conjunción es verdadera. En todo lo demás, como aparece por allí algún falso en cualquiera de los dos, la conjunción es falsa. Y ahora tenemos que hacer el condicional entre P y este resultado. ¿Cuál sería el condicional? Donde tengo un 10, como aquí, en estos tres, que tengo el 10, allí tengo falsos. Estos tres son falsos. Todo lo demás es verdadero. El condicional dice que solo es falso cuando antecedente verdadero, consecuente falso. En estos tres pasó aquello. Por eso este de aquí me da falso. Ahora el bicondicional entre los dos que están con turquesa. ¿Cómo obtengo el bicondicional? Si son iguales, verdaderos, si son diferentes, falsos. ¿Qué tengo aquí? Los dos iguales, verdadero. ¿Qué tengo por acá? Los dos iguales, verdadero. ¿Qué tengo por acá? Los dos iguales, verdadero. En la siguiente, los dos son iguales, verdadero. La siguiente, los dos iguales. No importa si esa igualdad corresponde a ambos verdaderos o a ambos falsos, ¿verdad? Si es que son iguales, es decir, tienen el mismo valor de verdad, entonces el bicondicional va a ser verdadero. Y con eso, pues, ya hemos terminado este ejercicio, el ejercicio 2. Hemos visto entonces que el que correspondía a la contingencia era el ejercicio literal D. Vámonos al tercer ejercicio de este video, ¿no? Veamos el ejercicio número 3. Se conoce que A es una tautología, B es una forma proposicional y es una contradicción, y C es una contingencia. Determina el tipo de forma proposicional al que corresponde la estructura lógica especificada en cada literal. Literal A implica a B, eso implica A, C implica negación de B. Literal B, verdadero implica A, negación de C bicondicional A y B. Literal C, negación de A implica B y C. Literal D, C o negación de A bicondicional B. Muy bien. Recordemos, me dice que la forma proposicional, que A es una forma proposicional y es una tautología. ¿Qué tipo de forma proposicional es? Es una tautología. ¿Cuántas variables tiene? No lo sé. No sé cuántas variables proposicionales. Solo sé que es una tautología, B es una contradicción y C es una contingencia. Entonces quiero determinar en función a ese conocimiento a qué corresponde cada una de estas. Veamos. Comencemos con el literal A. Vamos a reemplazar con verdadero si se trata de una tautología y con falso si se trata de una contradicción. ¿Por qué? Porque resulta que la tautología siempre es verdadera, ¿no? Entonces puedo reemplazar con un verdadero si es tautología. ¿Y por qué reemplazo con un falso la contradicción? Porque la contradicción, su tabla de verdad, siempre me da falso. Entonces vamos a hacer aquello y tenemos A es tautología, B es contradicción, C es contingencia, así que lo dejo como C, y B es contradicción, lo dejo como negación de falso. Ajá. Si aplicamos el operador aquí, el condicional, ¿qué me va a dar? Verdadero implica falso, sabemos que el condicional aquí me va a dar un falso. La negación de falso, la negación cambia su valor de verdad, así que la negación de falso es verdadero. Muy bien, ahora tengo que resolver lo que está en el segundo paréntesis. Ahora, en este segundo paréntesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? Tengo que, bueno, al final de todo, vamos a analizar primero el segundo paréntesis, ¿no? Antes de hacer esto. Aquí, no importa qué valor de verdad yo tenga en este antecedente, considerando este segundo paréntesis, no importa C es contingencia, es decir, a veces será verdadero, tendrá a veces falso. Pero, dado que el consecuente de este condicional, este consecuente es verdadero,
Entonces, como este consecuente es verdadero, entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que esto siempre será verdadero. ¿Por qué? Porque para que el condicional sea falso, necesito que el consecuente sea falso. Y este consecuente no es falso nunca. Dice que siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, esto será siempre verdadero. Bueno, aparte de eso, solamente considerando ahora el operador principal y tengo esta contradicción aquí, este falso. Independientemente de lo que suceda con el resultado, con el consecuente, considerando el operador principal, independientemente del resultado, dado que el antecedente es falso, entonces, ¿verdad? El condicional va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque para que el condicional sea falso, se necesita que el antecedente sea verdadero. Y aquí no, el antecedente es falso. Entonces, falso implica lo que sea, eso siempre será verdadero. Y dado que el resultado de esto me va a dar siempre verdadero, entonces la forma proposicional dada, esta de aquí de literal A, es una tautología. ¿Cómo sabemos que es una tautología? Porque me quedó verdadero. Entonces me queda una tautología. Literal B, verdadero implica a lo que sea que esté acá. Muy bien. El condicional, ¿qué me dice? Que el condicional puede ser, será falso si es que este corchete es falso y será verdadero si el corchete es verdadero. Es decir, si esto es falso, tendré verdadero implica falso y eso es falso. Si esto es verdadero, tendré verdadero implica verdadero y eso es verdadero. Vamos a hacer igual que el ejercicio anterior, vamos a reemplazar los valores de verdad, la tautología con verdadero y la contradicción con falso. Entonces, en vez de A, tendremos un verdadero y en vez de B, tendremos un falso. Bien, aquí tenemos un operador conjunción. La conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos. Si hay algún falso, la conjunción es falsa. Entonces, independientemente de qué resultado yo vaya a tener en este paréntesis, dado que aquí tengo un falso, entonces la conjunción, el corchete va a ser falso. ¿Sí? El corchete va a ser falso. Porque acá ya tengo un falso. Esa se llama ley de absorción, ¿no? Ahora, ya tengo verdadero implica falso. ¿Qué me da en el condicional cuando tengo verdadero implica falso? Verdadero implica falso, sabemos que eso me da falso. Y como me da resultado falso, significa entonces que la forma proposicional del literal B se trata de una contradicción, porque me da falso. Es una contradicción. Vamos con el literal C. Dice, negación de A implica A, B y C. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar los valores de verdad, vamos a poner en vez de la tautología, que A es tautología, le vamos a poner verdadero, y en vez de B, que es la contradicción, vamos a poner falso. La contingencia queda como tal. Bien, operador negación. La negación de verdadero me da falso. Operador conjunción. Falso, conjunción, lo que sea, siempre me da falso. Recordemos que para que la conjunción sea verdadera, los dos deben ser verdaderos y eso no se cumple. Entonces voy a tener falso implica falso. ¿Qué me da falso implica falso? Eso me da verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, la forma proposicional del literal C, como aquí me quedó verdadero, significa que esta forma proposicional se trata de una tautología. Por último, literal D. C, disyunción inclusiva en negación de A bicondicional B. Muy bien. Igual reemplazaremos los valores de verdad de A, la reemplazaremos con verdadero y a B con falso. Operador bicondicional. Verdadero, bicondicional, falso. Son diferentes. ¿Qué me devuelve el bicondicional cuando son diferentes? Si son diferentes, el bicondicional me devuelve un falso. ¿Sí? El bicondicional, por ser diferente, me devuelve falso. Ahora, aplico el operador negación. La negación del falso me da un verdadero. Entonces tengo yo la disyunción inclusiva entre C, que es una contingencia, es decir, a veces será verdadero, a veces será falso, y siempre verdadero. La disyunción inclusiva solo es falsa cuando ambos son falsos, pero aquí no es posible. Es posible que C sea falso, pero acá no. Esto siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí siempre tendremos un verdadero. Esta es la ley de la absorción de la disyunción, ¿no? Aquí siempre me va a devolver
un verdadero. Y como siempre me devuelve verdadero, significa que la forma proposicional del literal de se trata de una tautología. Muy bien, con eso entonces terminamos, ¿verdad? Terminamos este set de ejercicios. Esperemos pues que les sirvan para su conocimiento de las matemáticas, ¿no?